Lamentamos que el Partido Popular se haya quedado fuera, porque esto no es un voto en contra de los presupuestos de la comunidad autónoma. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido un voto en contra de la voluntad de los extremeños y de las extremeñas. Unos ciudadanos que nos están pidiendo que lleguemos a acuerdos, y el Partido Socialista, Ciudadanos y Unidos por Extremadura han llegado a acuerdos, y el único que se ha quedado fuera es el Partido Popular, que vive aislado de lo que piensan y lo que quieren los ciudadanos de Extremadura, y es que lleguemos a acuerdos. Cuando esta pandemia pase, que pasará, cuando veamos con distancia que esto ha sido una terrible pesadilla, entonces evaluaremos qué ha hecho cada uno y nos daremos cuenta cómo en los momentos más críticos de esta región, en los momentos más críticos de este país, el Partido Popular no estuvo a la altura de las circunstancias.